Biografía cinematográfica de Jorge del Carmen Valenzuela. El Chacal de Nahuel Toro. Prólogo. Chile, 1960. El sur de Chile en la década del 60 era un paisaje marcado por la pobreza campesina, el analfabetismo y la desigualdad. Calles de tierra, chozas levantadas con barro y paja, hombres curtidos por el trabajo agrícola y mujeres que sostenían familias numerosas con lo poco que había. En ese contexto surge el nombre que la prensa convertiría en mito: Jorge del Carmen Valenzuela Torres, conocido como el Chacal de Nahuel Toro. Orígenes. Jorge nació en 1938 en un hogar deshecho y sin rumbo. Creció entre carencias extremas, trabajo infantil y golpes de la vida. Nunca aprendió a leer ni escribir, y desde temprana edad vivió en un ambiente donde la violencia y la miseria parecían inevitables. Era un hombre de mirada dura, pero al mismo tiempo perdido, como si nunca hubiera tenido una oportunidad en la vida. Recuerda Rosa Gatica, vecina de San Carlos, quien lo vio vagar entre fundos buscando trabajo. El crimen de Nahuel Toro. El 20 de agosto de 1960, Jorge Valenzuela asesinó brutalmente a su conviviente, Rosa Rivas, y a los 5 hijos pequeños de ella, en la localidad de Nahuel Toro, provincia de Ñuble. La motivación nunca estuvo del todo clara. Celos, alcohol, frustración acumulada, una tormenta interna que estalló en tragedia. La noticia sacudió al país. La prensa, ansiosa de titulares, lo bautizó con un nombre que quedaría grabado en la memoria colectiva: el Chacal de Nahuel Toro. Yo fui de los primeros en llegar a la escena. Nunca había visto algo así. El silencio de esa casa era insoportable. Parecía que la tierra misma lloraba, declara en tono sombrío Carlos Molina, policía de la época. El proceso judicial. Valenzuela fue detenido y trasladado al penal de Chillán. En 1960, un tribunal lo condenó a 33 años de presidio. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Chillán y luego la Corte Suprema transformaron la condena en pena de muerte por fusilamiento. La sociedad chilena se dividió. Unos clamaban justicia ejemplar. Otros comenzaban a cuestionar si la pena capital debía aplicarse a un hombre que, en prisión, mostró una transformación inesperada. La transformación en prisión. En la cárcel de Chillán, Jorge aprendió a leer y escribir, guiado por Eloy Parra, un sacerdote que vio en él no a un monstruo, sino a un hombre abandonado por la sociedad. Valenzuela también aprendió a fabricar guitarras y poco a poco mostró un cambio profundo en su forma de ser. Yo lo vi sentado con la Biblia en las manos, leyendo despacio, como si cada palabra le pesara en el alma. No era el mismo hombre que había llegado meses atrás, cuenta Hernán López, gendarme del penal. Se convirtió al catolicismo, confesó sus pecados y expresó un arrepentimiento sincero. El indulto negado. Conmovido por la regeneración de Valenzuela, el padre Eloy Parra presentó una solicitud de indulto presidencial a Jorge Alessandri, quien en ese tiempo enfrentaba serias críticas por la crisis económica y las tensiones políticas con el Congreso. El indulto fue rechazado. La noticia desató indignación en sectores populares que veían cómo un hombre que había encontrado redención sería igualmente llevado al paredón. Lo mataron porque era pobre, porque nunca importó. Si hubiera sido otro, con dinero, la historia sería distinta, afirma con rabia Luis Aravena, campesino que vivió aquellos años. El fusilamiento, el 30 de abril de 1963, en el patio de la cárcel de Chillán. Jorge del Carmen Valenzuela fue ejecutado por fusilamiento. Testigos dicen que caminó sereno con un crucifijo entre las manos. Sus últimas palabras fueron una súplica de perdón y un ruego a Dios. Cuando cayó, hubo silencio. Nadie respiraba. Yo no vi morir a un criminal, vi morir a un hombre que ya había cambiado. Recuerda un soldado anónimo que participó en el pelotón, testimonio recreado. El nacimiento de un mito
Tras su muerte, algo inesperado ocurrió. Su tumba en el cementerio de San Carlos se convirtió en lugar de peregrinación. Campesinos, madres y creyentes humildes comenzaron a visitarla, dejándole flores, velas y peticiones. Muchos aseguraban que Jorge cumplía favores desde la otra vida, y poco a poco se transformó en un santo popular. La historia del Chacal de Nahuel Toro traspasó fronteras. Fue llevada al cine en 1969 por el director Miguel Litin, en una película que reflejó las desigualdades sociales y la dureza de la justicia chilena de la época. Epílogo, la biografía de Jorge Valenzuela, no es solo la historia de un crimen atroz, sino también la de un país en transformación. El caso reveló la brutalidad de la pobreza rural, la indiferencia del Estado y la compleja relación entre justicia, redención y castigo. Hoy, su nombre sigue vivo, no solo como símbolo de horror, sino como un reflejo de las contradicciones sociales y espirituales de Chile en los años 60. No se olviden de suscribirse al canal Historias de Campo Chileno para seguir descubriendo las leyendas e historias de nuestro querido país. Muchas gracias.